Amigos, ¿qué tal? Con ustedes, Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Tengo el gusto, dándole gracias a Dios, tengo el gusto de iniciar con esta conferencia lo que solo Dios sabe, pero que parece un camino bonito, prometedor, de acompañamiento a algunas personas y de enseñanza para todos, y me atrevo a decir que en primer lugar para mí, porque no es una frase vacía ni hecha eh, como si fuera precocida, de que cuando uno enseña, el que primero aprende es uno. Soy psicólogo hace 25 años y aquí estoy ante ustedes con la intención de colaborar, particularmente en lo que hoy respecta, hablando sobre la sanación intergeneracional. El deseo, repito, es el de servir, quiera Dios que a muchas personas y al mismo tiempo con calidad, con amor, con verdad, con comprensión. Bueno, vamos entrando en materia. Sandra me ha invitado a que conversemos en algo respecto de la sanación intergeneracional. Aportar algunas enseñanzas desde la psicología, que es la profesión que Dios me dio, para estas circunstancias. A veces uno nota en algunas personas y sus familias un patrón repetido de comportamiento en vicios, en asuntos afectivos y sexuales, en manejo del dinero. Esos son 3 ejemplos que nos pueden ilustrar bastante de lo que puede estar pasando, de lo que puede estar sucediendo. Entonces uno ve que el abuelo se quebró, uno ve que el papá le ha costado muy difícil y hablando de una familia extensa, y uno ve que el papá no levanta cabeza, no consigue un buen trabajo, toda la vida ha sido que vivir en arriendo y a veces un poquito mejor e intenta un negocio y nada. Y el hijo va por las mismas. Y entonces dice uno, ahí tal vez hay un proceso que va más allá de lo que es la inteligencia y la conducta humana. Ese es el tema del cual vamos a conversar hoy, con el deseo, repito, de ayudar, con el deseo de ofrecer un punto de vista constructivo que complemente la enseñanza que ustedes jornada tras jornada estarán recibiendo o ya están recibiendo de la sanación intergeneracional. Yo tengo acá mis notas y tengo 7 ítems, siendo el último de 10 puntos. Así que tal vez lo más prudente que yo debo hacer, pues es sencillamente empezar de una vez. Primer punto para esta reflexión. El mal existe. Es una realidad el mal. Nos dice San Agustín que una muestra lamentable por demás, estas 2 palabras son mías, una muestra, dice San Agustín, lamentable por demás, digo yo, de que existe el mal es la maldad infantil. Los niños que se burlan de otros en el colegio, por ejemplo, el famoso y tristemente célebre bullying, matoneo, nos pone de presente que no hay una razón lógica, no hay una razón explicable de por qué existe el mal. Pero es una realidad. San Juan Pablo II nos hablaba de que el mal, reconocer el mal implica buscar el bien. Porque el ser humano está orientado hacia el bien. Entonces, hombre, si yo veo que algo no me hace bien, me aparto de eso y busco lo que más me conviene.
Eso aplica para la salud física, eso aplica para la inteligencia, las ideologías, eso aplica para los malos hábitos. Bueno, ahí podemos ir viendo. El mal es una realidad y es sano hablarle a nuestros hijos sin volverlo todo demonio, como lo vamos a ver más adelante. Es sano hablarle a nuestros hijos de que el mal existe, porque si no, no reconocemos y no buscamos el bien. Pero el mal no tiene solamente dificultades de orden, digamos, momentáneo, de una sola cosa. El mal trae consecuencias que a veces son a largo plazo y que en ocasiones pueden llegar a ser permanentes o muy significativas. Siguiendo la lógica de este gran papa polaco, su santidad San Juan Pablo II, tenemos que decir que una consecuencia del pecado es el dolor físico y el sufrimiento, que es de naturaleza emocional. Entonces usted no cuida de su salud y usted puede tener dificultades serias, especialmente cuando uno ya está bien asentadito en el cuarto piso y los que ya estamos en el quinto, pues ya uno se da cuenta que la cosa es seria, que hay que cuidar, que ya los males no se van espontáneamente un par de días después o una semana después, sino que podemos experimentar dificultades significativas. Entonces, recuerde la lógica, el pecado implica una consecuencia física a veces y una consecuencia emocional la mayoría de las veces. Pero también hay un detalle que es importante. Las consecuencias no son solamente para mí que me equivoco, para mí que me aparto intencionalmente de la voluntad de Dios, porque si no está mi voluntad comprometida, difícil hablar de un pecado propio. Entonces, las consecuencias no están solo para mí, también están para los demás, también están para los que están bajo mi cobijo o para otras personas. Pongamos 3 ejemplos, así como en grado de amplitud del pecado. Si yo hago un mal manejo de mis finanzas porque empiezo a gastar el dinero en lo que no debo, pues aquí en casa no va a alcanzar y entonces en un momento no va a haber cómo pagar los servicios, ni cómo hacer el mercado, ni cómo pagar la hipoteca, y ahí vamos a ver que eso va a afectar muy probablemente a mi esposa, a mi hija. Otro ejemplo puede ser el de un gerente que de manera indolente lleva a cabo su gestión y por lo tanto sus números no son buenos y en un momento eso causa serias dificultades estructurales en una empresa que pueden llevar a desempleo de algunas personas, que no son las culpables de lo que hizo el gerente, pero que no hay dinero con qué pagarles porque el gerente no ha hecho bien su gestión. Y un tercer ejemplo doloroso, vergonzoso, el aborto. El aborto es un daño a toda la sociedad. Mire cómo estamos viendo hace aproximadamente unos 2 meses, un poco menos, en el estado de California. Recordemos que Estados Unidos son 50 estados, 50 países. California es un estado que está hacia el lado del oeste, hacia occidente del país. Si usted está viendo un mapa de Estados Unidos, hacia la izquierda suya, lo que está más a la izquierda, en la parte de abajo del mapa de Estados Unidos, eso es California. California es tan grande, queridos amigos, que usted, si vuela desde San Diego hasta San Francisco, que está arriba, como están mis dedos, usted gasta más de 1 hora, como 1 hora y 20 más o menos, entiendo yo, y todo el tiempo está dentro del estado de California. Así de grande es ese país. Dios lo bendiga y lo ayude. Pues bien, en California aprobaron hace cerca de 2 meses y un poco menos el infanticidio. En California está permitido matar a un niño que ha nacido hasta los 30 días, hasta el primer mes de vida. Si el aborto es una salvajada, ¿cómo llamamos a eso? Y el daño
que eso causa en la mente de las personas, en el actuar de las personas, porque si se vale matar al más débil, el día que alguien considere que los calvos somos débiles, Saulo para dónde coge. Y así con lo demás. Esas consecuencias a veces son todavía más serias, porque se ha ofendido seriamente a Dios, perdón la redundancia. Y entonces encontramos una lectura, agradezco aquí a Claudia que me dio la mano para poder identificarla, en el Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 7. Éxodo 34, versículo 7. Entonces dice así, leo textualmente en la palabra de Dios, desde un poquito antes. Y mientras Yahvé pasaba por delante de él, exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, longánimo y rico en bondad y fidelidad, que conserva la misericordia hasta 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo los deja impune. Perdón. Que castiga la iniquidad de los padres en los hijos, y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es un pasaje de la Biblia que nos permite afirmar que sí hay consecuencias que pasan de generación en generación. Es una realidad y tenemos que aceptarlo. Quiero llamar la atención de ustedes de dos cosas en este pasaje. Yo no soy un exégeta ni un apologeta, estoy lejos de ambas cosas. Pero con la bondad de Dios y la inteligencia que Él a cada uno de nosotros nos ha dado, algo podemos decir. Dice que conserva la misericordia hasta 1000 generaciones. Y al final de nuestra lectura del versículo dice, y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La misericordia va por 1000 generaciones. El castigo va por 3 o 4 generaciones. Ese es Dios. Castiga por el bien de nosotros. Eso hay que decirlo. Las consecuencias del pecado propio, social, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que caen sobre nosotros, tienen una intención pedagógica para que nos apartemos del mal. Porque mire, si yo me porto mal, yo soy un hombre casado, y si yo me porto mal con mi esposa, y ella todo el tiempo me abraza, me mima, soy el mejor esposo, pues yo voy a cambiar. Por eso Dios en ocasiones permite que comamos de nuestro propio cocinado. Es una expresión un poquito delicada, pero que yo creo que es bastante ilustrativa. ¿Para qué? Para que aprendamos que eso está mal hecho, para que veamos las consecuencias. Hay una poesía muy fuerte, criolla. Creo que el nombre es algo así como ¿Por qué no bebo más? Se encuentran dos señores en un bar y el uno le ofrece un trago al otro y él dice, no, yo no bebo. ¿Y por qué no bebes? Y le cuenta que él era un borracho perdido, como dicen en la costa, borracho perdido. Yo tengo ascendencia costeña, así que a veces se me salen algunas palabritas. Y resulta que este hombre era un borracho perdido. Y un día está caído, pues, de la borrachera, del trago. Y ve, espero yo estarme acordando bien del poema, si no alguien me lo hará saber. Y en un momento el hijo llega a buscarlo porque la mamá lo manda de bar en bar, de sitios de la mala muerte a ver, y encuentra al papá borracho y el hijo se pone a tomar. Y el hijo dice, es que voy a emborracharme para ver qué es lo que siente mi papá, que debe ser muy bueno porque él lo hace. Y entonces el Señor dice, ¿se da cuenta por qué no bebo más? A veces tenemos que experimentar consecuencias tan serias como la que dice ese poema para que nos apartemos del mal. Porque las cosas están mal. Esa es una realidad. Y entonces el castigo llega a otra generación. ¿Y qué culpa tiene las otras generaciones? Creo que no soy el más indicado para responder eso. Pero sencillamente digo,
¿Y por qué no? Así como lo bueno se pasa de generación en generación, ¿por qué no lo malo? El pecado original existe, hermanos. Dicho sea de paso, la única que no tuvo el pecado original fue la Virgen María y obviamente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero entonces, yo me gano una lotería o una persona empresaria construye un patrimonio fuerte, consolidado, fallece, pues los hijos heredan eso. ¿Por qué no heredar lo malo también? Y eso es lo que pasa un poco. Pero déjenme contarles que desde mi experiencia profesional, uno a veces le cuesta decir que todas las malas mañas, bueno, malas mañas es decir, círculo redondo, todas las mañas que tienen las personas son intergeneracionales y son para atrás, como estoy haciendo aquí con los dedos. Eso también me parece muy peligroso, hermanos. Porque entonces si resulta que yo soy, ustedes me están viendo aquí como repuestico, ¿no? Manera cariñosa en la que no me dicen obeso y gordo. Entonces eso es porque, no, es que un pecado de gula hay en por allá mi tatarabuelo y lo pongo así bien lejos. De una vez tampoco le echen tierra a mi mamá y a mi papá o a mi abuelo. El problema o una dificultad que yo veo en esta lógica, si se aplica como para todo, es que ¿dónde queda la voluntad de la persona? Como lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde queda la iniciativa propia? ¿Dónde queda la capacidad de análisis y de decir esto está mal hecho y lo tengo que hacer de una mejor manera? Cuidado con eso. No estoy negando que haya problemas, que haya dificultades que exceden nuestra capacidad y nuestra naturaleza humana. Pero no todo lo podemos asignar a una influencia malévola 4 o 5 o 10 o 15 generaciones atrás. Creo que eso tampoco es muy sano. Y mire usted esta segunda eh, cita bíblica que encontramos para gloria de Dios. Nos vamos a Ezequiel en el capítulo 18, el versículo 2. ¿Por qué vosotros, que sabéis hablar en proverbios, aplicáis al país de Israel este refrán? Los padres comieron el agraz y los hijos sufren la dentera. Bueno, yo creo que agraz es una fruta que conocemos, que en nuestro país no es muy común y por lo tanto a veces el precio es un poquito cariñoso, dice un amigo mío, como para decir caro, costoso. Los padres comieron el agraz y los hijos sufren la dentera. Dentera viene de dientes, supongo, y supongo que es un problema de que el agraz tiene dulce, como todas las frutas, y tal vez daña a algunas piezas dentales. Está hablando de consecuencias, pero está hablando de consecuencias lógicas. A ver, si yo me pongo a comer todos los días ponqué, torta, pastel, con jugos bien dulces, con gaseosa, ¿qué creen que va a pasar con mi glicemia? Esta lectura de Ezequiel capítulo 18, verso 2, tiene una característica bien interesante, y es que no está asignando a ninguna fuerza paranormal, supranatural, malévola por demás, las consecuencias de la dentera de los hijos. Hombre, si el papá es un borracho, volvemos a mencionar de pasada aquella poesía, pues ¿qué crees que va a pasar con los hijos? ¿Cuáles son las consecuencias ahí? Así que aquí tenemos dos miradas en esas dos citas bíblicas, en donde, de nuevo lo menciono, no estamos sacando del ring, no estamos excluyendo la posibilidad de que haya una influencia malévola, diabólica, satánica, para llamarlo con toda claridad por su nombre. Pero atención, no todos nuestros errores podemos asignarlos a
una mala influencia, a una oscura influencia por parte del príncipe de la oscuridad, de la mentira. Tratemos de entender y de analizar qué puede estar sucediendo ahí. Ofrezco mis disculpas, está pasando un señor ahorita hablando aquí pues de publicidad, de lo que está ofreciendo por la calle, entonces espero que el sonido, el ruido, él está ganándose la vida o lo está intentando hacer. Bendito sea Dios. Tratemos de encontrar una explicación, ya está terminando de pasar el camioncito. Tratemos de encontrar una explicación de qué es lo que sucede a veces si no es una influencia maligna. Bueno, primero está la genética. Y en la genética hay unas tendencias. Por ejemplo, ustedes ven que aquí el servidor de ustedes que están conociendo hoy, vea, desentejado, dicen por este lado. No sé cómo digan por allá, por Antioquia, por Itagüí. Desentejado el muchacho. Ustedes ven una foto de mi papito, de mi padre, y fotos de mis abuelos, de ambos, y se dan cuenta que al contrario, a mí me fue bien. Mi abuelo materno a los 40 años ya no tenía nada de cabello acá, nada. Genéticamente se heredan cosas. Se heredan, por ejemplo, el color de los ojos, la forma del cabello, la estatura, pero también el temperamento. Eso está demostrado desde la ciencia. ¿Qué cosas son el temperamento? Hay personas que se ajustan más fácilmente a cambios. Hay otros que nos cuesta mucho, me incluyo. Yo no soy la persona que fácilmente se adapta a circunstancias diversas. A mí, por ejemplo, viajar, bajarme, como dicen en la costa, en una casa ajena no me es fácil. Es parte de lo que uno a veces ofrece cuando las circunstancias son ellas. Pero a mí me cuesta trabajo. Hay gente que sin ninguna dificultad, sin ningún problema, duerme en su casa, duerme en otra casa, come así, come asá, le ofrecen una cosa de una manera. Por ejemplo, ustedes que disfrutan tanto de los frijoles, hay zonas de la costa, entiendo, en La Guajira, donde se comen los frijoles con panela. A mí no me gustan mucho, tengo que decir. A mí el frijolito preparado con cebolla picadita, déjelo que así se defiende solo. Con carne magra mejor, todavía mejor. De pronto un platanito verde, eso sí. Ese soy yo y no me gusta de otra manera. Ese cambio de situaciones tiene que ver con la genética, el adaptarse a situaciones. Hay personas que resisten más el dolor que otras, el dolor físico. Mi hermano Carlos, Dios lo bendiga. Este hombre, nosotros fuimos 4, yo soy el menor, el curita ese que casi nadie conoce, Dios lo bendiga, Fray Nelson es el tercero. Pues bueno, el segundo tiene una capacidad de aguante del dolor, pero impresionante y desde niño. Es una cosa, pero que en cambio a mí me pisa un pollo y ya yo empiezo a cojear. Eso también tiene que ver con algo genético, con el temperamento, repito. Podríamos seguir poniendo ejemplos. Y obviamente, entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, se comparte mucho del material genético. Dicen, entiendo yo, que la estatura es, alguna vez escuché esa expresión, si hay un médico me corrige, la estatura es un gen saltatorio que salta de abuelos a nietos. Entonces, por ejemplo, la estatura de mi padre, pues era un poco modesta, unos 62, 65, perdón, 62 era mi mamá. Y yo mido 1,82. Mis abuelos, mi abuelo era también bastante altico como yo. Así que mis hijos probablemente no van a tener la misma estatura mía. Bueno, eso ya no, digo, lo hablo en futuro, solo tuve una hija. Y bueno, esa es otra historia. Entonces, primer factor, la genética. Segundo factor, la crianza.
Hay familias en donde hay patrones y hábitos muy convenientes, de donde la abuela le enseñó a su hija, que es la mamá, le enseñó cosas de aseo personal, de aseo del baño, de la cocina. Mi hija, que esto se lava, mire, usted tiene que echarle cloro así, y para que después no huela el cloro, que es como medio molesto, entonces échele esto, este vinagrito por acá con este no sé qué, con esto y aquello. Y la hija aprendió y esta le enseñó a la nieta. Y entonces son familias en donde hay un aseo muy oportuno, muy estricto y muy conveniente. Pero también hay malos hábitos. El manejo del dinero, por ejemplo. Hay familias en donde hay una expresión que, mire, si Dios me preguntara a mí, mira, quiero darte algo, pide algo. Y él me da un consejo, me dice, mira, pide mejor para los demás y verás que yo te bendigo más a ti, que es lo que sabemos que es la lógica del amor divino. Yo le pediría a Dios que quitara, que borrara de la memoria y de las neuronas de todos los colombianos esta frase que voy a decir. Eso de alguna manera. Entonces resulta que la niña tiene 14 años, 4 meses, 3 semanas y 2 días y ya están pensando en la fiesta de 15. Y entonces dice la mamá, que hagámosle la fiesta así y así. Y entonces dice el papá, pero mija, si todo el tiempo oímos a la niña que ella dice que no quiere fiesta, que eso ya no se usa, que ella quiere es un viaje. Y entonces dicen los dos, pues llevémosla a la costa, que ella no conoce el mar. Ay, mijo, eso de alguna manera pagamos. Ay, ese de alguna manera como trae dificultades, porque entonces pasan la tarjeta de crédito, los intereses están por las nubes y entonces se van, ay, obviamente se quieren mucho en familia, entonces el viaje que era para que la niña conociera el mar en Cartagena se vuelve papá, mamá, el hermano, la niña, hay que pasear con el perro, entonces toca, por eso hay una película por allá que ya va por la sexta parte, ¿no? Porque así somos los colombianos, el abuelo, la tía, que ya se quedó como medio entre soltera y solterona, no se sabe ahí cuál es la frontera, pero terreno peligroso. Y entonces, no, la tía, que vaya la tía también, pues ¿cómo la vamos a dejar? Si mi hijo no se acuerda que ella es la madrina de bautizo de la niña. No, la primita, porque es que si no está aburrida, ¿con quién pasa ella? Entonces llevan a la prima y eso se vuelve una comitiva de 11 personas y el papá se pone a pagar todo eso. 50 millones de pesos a crédito se le vuelven un problema. Y el hijo va viendo que así se maneja el dinero. Me acuerdo una vez que atendí, yo es un señor que le debo una admiración por una razón que parece no muy importante, pero que para mí lo es y lo fue. Yo lo atendí a él y a su esposa cuando yo estaba llegando a mis 40 años y ellos tenían una crisis marital muy seria por una infidelidad de él y él estaba más cerca de los 60 que de los 55, o sea, yo le llevaba, él me llevaba a mí 20 años. Yo no estoy tan seguro de que yo ahorita fuera a escuchar a una persona de 30 años en algo serio y delicado. Él me escuchaba con mucha humildad y bueno, hicimos un trabajo bonito ahí. Me dio esa lección. Pero viene otro detalle. Él me contaba que su papá, que habían reuniones, digamos, una vez al mes, iban a donde el papá, se ponen de acuerdo todos los hijos que ya se habían casado y entonces iban y almorzaban donde sus padres. Era una reunión bonita, ¿no? Entonces llegaba el hijo mayor con sus hijos, la hija que seguía con sus hijos, sus esposos, una reunión de fácilmente 30 personas, 20 personas, etc. Y al terminar el almuerzo, había una conversación de sobremesa con solo los hijos y era contarse sus maravillas que tenían que ver con las infidelidades. Empezando por el papá. El papá contándole a los hijos cómo le era infiel a la mamá, a su esposa. Y todos, no todo es influencia maligna. A veces tenemos la realidad de muy malos hábitos. Y eso nos lleva entonces a la conclusión de que se copian modelos inadecuados, mañas, o no se copian modelos adecuados. Entonces aquí tenemos una invitación a los papás. ¿Sabe qué es lo primero que yo recuerdo de mi papá?
en cuanto a una expresión de fe católica, gracias a Dios. Mi papá leyendo en la iglesia, en el barrio de nosotros. El templo no estaba construido, había un salón parroquial que era una cosita muy modesta, más o menos cubría las necesidades, pero no era un templo ni nada parecido. Y entonces mi papá estaba muy cerca del párroco. Y el párroco le pedía con frecuencia ayuda a mi papá para que leyera en la misa. En esa época todavía se decía primera lectura, segunda lectura. Hoy en día ya no hacemos eso. Y yo recuerdo la voz de mi papá. Primera lectura, tomada del libro de los Hechos, del libro del Éxodo, del libro de Isaías. Los buenos ejemplos también se copian. Pero tengamos presente una cosa. En esos buenos ejemplos, o digámoslo de una manera más sencilla y más clara, se copia más fácil el mal ejemplo. ¿Por qué? Por la semilla de pecado que tenemos en nuestro corazón. Es más fácil aprender una maña que un buen hábito. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que esforzarnos más como padres, como hermanos mayores, como sociedad, como abuelos, como tíos, como primos. Tenemos que esforzarnos más para que nuestros jóvenes y las personas que nos ven copien un buen hábito. Tengamos presente, hermanos, estamos llegando a la mitad de nuestro tiempo y un poquito más ya, y estamos también en la mitad de nuestro trabajo. Tengamos presente un detalle. Nuestra voluntad tiene que ver. Aquí no solo es una batalla entre el bien y el mal sobre nosotros, sino también nuestra propia voluntad. Porque, atención, y estoy replicando palabras de la doctrina y el magisterio de la iglesia. No textualmente, pero pues bueno, son extraídas de ahí. El primer regalo que Dios nos dio es la vida. Por eso un aborto es una ofensa muy grande para Él, contra Dios. Y el segundo regalo que Dios nos dio es la libertad expresada en la voluntad. Eso que siente el niño a los, digamos, 8 meses, ay, lo quieren cargar y uno feliz porque ya el niño ya no es pues así como un bojotico, decimos, sino que ya tiene su forma humana, ya sonríe, es un muñeco viviente. Pero el niño ya aprendió a gatear, entonces ya está teniendo independencia. Y en esa independencia se mueve y no quiere que lo cargue el abuelo, no quiere que lo cargue nadie porque él quiere llegar al piso y gatear. Porque tiene su propia iniciativa. Entonces, con humildad reconozcamos que tenemos una propia voluntad y que en esa propia voluntad ha habido errores y aciertos. Mire, haga este ejercicio sencillo. Cada uno ahí mientras me está escuchando, para gloria de Dios. Piense en una cualidad que aprendió de su papá y o de su mamá. Ya la tiene ahí en la cabeza. No hay que decirla públicamente. Ahora piense en un error que haya aprendido de ellos también. Ahí lo tiene presente. Ahora, tercer paso. Piense en un error que usted haya cometido por su propia cuenta. Su papá nunca le dijo que hiciera eso, pero usted lo hizo. Ajá, ahí está. Y por último, una cualidad que usted haya aprendido por su propia cuenta. Que usted imitó de un compañero de colegio, que usted se le escuchó a un profesor en el colegio. Usted entrenaba fútbol cuando tenía 11 años y el entrenador le enseñó esto que no se lo enseñó su papá. ¿Qué quiere decir eso, hermanos y amigos? Que no somos apéndices de nuestros padres y que si el papá se levanta, nosotros nos levantamos y que si el papá se sienta, nosotros nos sentamos. Son un ejemplo y de nuevo, cada uno revísese porque el daño que le hace a los demás con un mal ejemplo, lo voy a explicar ahorita en los próximos minutos, es muy significativo. Así que por favor tengamos mucho cuidado con eso. Reconozcamos que tenemos una propia iniciativa y que nuestro papá se parara no quiere decir que nosotros nos paráramos también. Mire, en este oficio que Dios me ha dado, me ha regalado y que no termino de agradecerle a Él,
de la terapia, de la consultoría, de la consejería, pero bueno, en términos profesionales hablamos propiamente de terapia. Si yo hago cuentas, ya van siendo 20 años. Nunca registré la fecha exacta en la que arranqué, pero ya van siendo 20 años. Bueno, ¿qué con esos 20 años que estoy mencionando? Que a veces escucho historias en donde uno ve que hay papás ejemplares con hijos que tienen comportamientos para nada ejemplares. Hay papás que son muy correctos, entonces fieles, leales a su esposa, a sus hijos, salen corriendo de la oficina, se van para la casa y a estar con los hijos y una cosa y la otra y la maravilla más maravillosa. Y el hijo sale 7 mujeres, como decía una señora una vez, una expresión coloquial que le da a uno risa al principio, pero después uno cuando ya analiza la implicación, ya pone otra cara. Perro canequero. Entonces, el papá dedicado a la familia y el hijo perro canequero. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que mencionábamos hace un momento. Están los genes, pero también está la iniciativa propia, la crianza que recibimos, el entorno cultural. Ay, mamita querida, ahí sí que tenemos, pero ese sería otro tema para conversar, que tal vez hoy no es el que nos han invitado, pero la ideología de género, el sexo banal, los anticonceptivos, las relaciones casuales. ¿Y por qué con tanta frecuencia conferencistas y predicadores como este servidor ponemos ejemplos de moral sexual? No porque nos guste hablar de sexo, porque hay una morbosidad en eso. Es que si usted quiere dominar a una persona, tómelo por el lado afectivo y por el lado sexual, y ahí tiene mucho de ese sujeto. Por eso es que la batalla que se está librando hoy, en términos plurales, es contra la familia, y en términos individuales es a partir o a través de la sexualidad y la afectividad propia. Eso está clarito. Mire usted ideología de género, mire usted factores que están relacionados con cosas como LGBT, homosexualidad, la agenda gay, el aborto. ¿Qué hay en común? ¿Cuál es el común denominador en todo eso? Pues sencillamente, y para tristeza nuestra como humanidad, la afectividad y la sexualidad. Por eso es tan importante prestarle atención a eso. Bueno, ¿qué hemos dicho hasta acá? Que los errores tienen consecuencias, que esas consecuencias las pagamos nosotros mismos y otros, y no solamente en el presente, sino también puede que nuestros hijos. Conocí el caso de un señor, no era un empresario así, pues, así de mucho dinero, pero vaya que era una persona que le iba bien, ganaba buena plática. Y se metió en un mal negocio, por terco, por soberbio, quebró, se llevó por delante la familia no levantó cabeza. Y algunos miembros de esa familia, pues una historia que conozco de manera ciertamente cercana, ya vamos por la 4ª generación de ese abuelo que cometió errores y hay algunos que podemos hacer ahí el análisis si estuviéramos en un tablero y vemos que hay una conexión entre la locura del abuelo, porque no sé cómo llamar a una persona que hace algo totalmente irracional, y algunas decisiones de sus bisnietos. Ese es el camino. Bueno, estos últimos 15 minutos vamos a dedicarlos a qué hacer. Número 1, reconocer con humildad que todos somos de barro. Eso quiere decir que yo me equivoco, que mi papá se equivoca también, que tenemos fallas. O bueno, se equivocaba, mi viejo ya tuvo su Pascua. Que tenemos fallas. No es una buena idea pensar que el papá es perfecto. Eso empieza a ser la cuota inicial bastante adelantadita, por cierto, bastante grandecita de la idolatría. Claro, al principio, cuando somos niños, miramos a papá como Superman. Y bendito sea Dios. Pero uno también tiene que tener claridad en que todos somos de barro y que nos equivocamos. Pero no para igualarnos por debajo,
sino para pedirle a Dios su gracia y llevarnos más adelante, más arriba, para volar más alto y más lejos. Dice San José María Escrivá de Balaguer, no tengas espíritu pueblerino, espíritu chiquito, como de ave de corral, dice él. Ustedes ven que las gallinas intentan volar y se levantan por 1 segundo, 2 segundos del piso, un par de centímetros y vuelven y caen porque realmente no pueden volar. Entonces dice San José María Escrivá de Balaguer, no tengas espíritu de ave de corral, ten espíritu de águila, vuela alto, vuela lejos. Y esa es la invitación. Segunda cosa que hay que hacer, orar por las debilidades de nuestros padres, especialmente si ya se nos adelantaron y ya están durmiendo el sueño de los justos. Orar pidiendo por su alma, por su salvación. Pero si están vivos, pues también hay que tener ahí prudencia e identificar los errores y no seguirlos. Aprender a que eso no se hace. Sí, es mi papá, pero eso no se hace. Bueno, ¿y por qué ponemos con frecuencia, así como ponemos con frecuencia, hablamos con frecuencia de temas de moral sexual, por qué también con frecuencia hablamos de temas de dinero, trago? Porque el demonio busca tentarnos, esto se lo escuché a Nelson hace poco, de dos maneras, por el lado del placer, y ahí entra lo sexual, pero también la comodidad, el hedonismo, y por el lado de los miedos. Entonces, por el lado de los miedos, pues también están, por el lado del placer y el hedonismo, pues están los vicios y todo eso. Y por el lado de los miedos, pues están esa serie de comportamientos evitativos que condicionan nuestra vida. Eso también es como para meditarlo en otra oportunidad. Segunda recomendación, ore por las debilidades de sus padres. No las siga. Pídale a Dios templanza. Tercera recomendación, identifique sus propias debilidades. El pecado dominante. Habla, creo que es Santa Catalina de Siena, y creo que también son más de un santo, es más de un santo el que dice eso. ¿Cuál es el pecado que tiende usted a cometer con más frecuencia? ¿Cuál es el pecado que lo lleva a cometer otros pecados? Lo que llamamos también pecados capitales. Es muy sano tener uno presente eso y estar uno atento a esas circunstancias. Mire, ¿sabe qué es lo mejor? Primer deseo que yo le pediría a Dios, que se borre esa frase de eso de alguna manera. Porque el de alguna manera no es solamente para temas económicos. El de alguna manera también es, tuve una paciente, tengo una tasa más alta de lo que yo quisiera y de lo que la gente piensa de deserción de pacientes. Porque a veces uno dice cosas que a las personas no les gusta. Y me acuerdo una vez una señorita que llegó a mi consulta hablándome de que estaba feliz. Llevaba una relación como de 6 o 7 años de noviazgo, se terminó y después de eso, a los 6 meses ya estaba, me corrijo, a los 2 meses ya estaba con otro novio y a los 6 meses de haber iniciado ese segundo noviazgo ya estaban con fecha de matrimonio. Por supuesto, pues este servidor la invitaba a reflexionar en cosas como que no será que el duelo no lo has hecho, no será que estás practicando la filosofía del clavo que saca otro clavo, que es falsa por demás. Hay que identificar las debilidades porque si no uno se hace daño a sí mismo y le hace daño a otros. Si usted ya está casado y usted ve que tiene problemas con el manejo del dinero, que tiene una tentación grande hacia las mujeres, que todas le parecen bellas menos su esposa, está en el momento, se le está haciendo tarde para pedirle a Dios que lo ayude a sanar eso. Pero no solamente pedirle a Dios rogando y con el mazo dando. Eclesiástico nos dice, escucha al médico porque él también es criatura de Dios. Entonces, pues hay que también pedir consejo, también hay que escuchar con humildad y también hay que saberse reconocido de una guía. Tenga presente, por favor. Pero yo les estaba diciendo, sí, a veces yo me voy volando. Segundo deseo que yo quisiera que Dios me hiciera realidad. Que las personas tuvieran conciencia que para casarse necesitan sanar su corazón. ¿Quién puede decir que no está necesitado de la misericordia de Dios? ¿Quién puede decir que no tiene heridas, que no han sanado bien?
o que francamente están abiertas. Y muchas veces uno ve que Juana y Pablo, digo esos nombres absolutamente al azar, muchas veces uno ve que Juana y Pablo realmente están en otro plan. ¿Por qué? Porque resulta que hay una herida. Mire, es increíble, a pesar de que uno piensa que ya hemos avanzado en la educación y demás. Yo vivo en Bogotá, capital del país y de Cundinamarca, y un departamento que colinda con mi departamento Cundinamarca es Bucaramanga, Boyacá, hacia la parte nororiental del departamento nuestro. Perdón, Boyacá tiene una población campesina significativa. Y es increíble ver uno cómo en Boyacá hay una cantidad de episodios en medio de la vida campesina que debiera ser sencilla, bonita. Todos tener gratitud hacia nuestros campesinos porque nos dan el alimento, vacas, leche, papa, legumbres. Uno ve como en Boyacá, en Cundinamarca y en muchas partes, pero yo menciono lo que más me llega a mí. Abusos, la niña cumple 7 años y entonces ya es materia de abuso del papá, del hermano mayor, del tío, del vecino, ¿no? Una señora alguna vez me decía a mí, yo lo primero que recuerdo en mi vida es mi abuelo abusándome. Y estoy hablando de una señora estrato 5.5 de Bogotá. Así que ahí pongo un ejemplo que no tiene que ver con campesino y con pobreza. Evidentemente, más que la pobreza económica, es la pobreza mental, moral, de valores, la que causa tragedias. Identifique sus debilidades. Tenga conciencia que con ellas puede arrastrar a sus hijos, a los hijos de sus hijos, como lo dice Éxodo, pero también que le puede enseñar mañas a sus hijos, como lo dice Ezequiel. Y acá viene la última cita bíblica de hoy, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 1. Entonces vamos aquí a buscarla en la Biblia, perdónenme. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores. Bernabé, Simón por sobrenombre el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes y Saulo. Esta iglesia de Antioquía, este es el pasaje que quería compartirles. Esta iglesia de Antioquía es, según los sabedores de la historia sagrada, el primer templo cristiano. Llegan a la conclusión de que ellos no son judíos y comienzan a construir lo que hoy en día llamamos la liturgia, para gloria de Dios. Pues resulta que ahí se reunían profetas y maestros. Recordemos que el cristianismo fue proscrito hasta alrededor del siglo III. 300 años en donde la gente cristiana podía sin ningún problema, sin ninguna dificultad, morir mártir. Entre otras, ¿ustedes saben por qué los papas utilizan zapatos rojos? No de una manera mandatoria, de hecho su santidad Francisco no utiliza zapatos rojos, él usa los negros de toda su vida. Bueno, pues va cambiando cuando se le gastan. Los zapatos rojos no son signo de altura, de clase, de dinero. Los zapatos rojos en el pontífice de turno son un recuerdo para el vicario de Cristo. El camino que recorres como representante de Cristo en la tierra fue abierto con la sangre de los mártires. Hágame el favor. Le pone uno la piel de gallina, ¿no? Bueno, esos primeros profetas y mártires, ahí los menciona. Quiero llamar la atención de Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes. Tetrarca quiere decir cuarto, tetras, cuarto en griego. El cuarto rey Herodes, personaje oscuro, sombrío. La dinastía Herodes era espuria. Realmente ellos no eran descendientes de David. Algún acuerdo, un contubernio ahí con político, porque la politiquería siempre ha sido un asco. Y por eso quedó rey el primer Herodes y ya iban por el cuarto. ¿Qué es hermano de leche? No traje agua, me excusan. No quiero suspender la grabación, ya estamos terminando. Hermano de leche quiere decir que
cuando una mujer tenía un hijo y no quería o no podía alimentarlo, se buscaba a otra mujer, se le conocía como nodriza, que alimentaba a su hijo, a la que no iba a alimentar a su propio bebé. Obviamente sabemos, por el sentido común, la sabiduría popular, que para que una mujer amamante tiene que haber tenido un hijo recientemente. Entonces probablemente la mamá de Manaén alimentó al tetrarca Herodes cuando bebé. No creo que la reina de Herodes haya eh, alimentado a Manaén, que era un personaje absolutamente anónimo, pobre. Aquí hay un regalo para ustedes. ¿Qué pasa? Que a los primeros cristianos tenían una idea, ignorante ciertamente, bien intencionada, y era que el pasado en común determinaba una, una vida en común, que el pasado marcaba. Pues bien, en el nombre de Cristo, te doy un regalo. No, no te lo doy yo te lo entrego porque no es mío, es del Espíritu Santo. Tu pasado no tiene que marcarte. Tu pasado no determina, no te condena. El pasado de Manaén era haber sido alimentado por los mismos pechos del tetrarca. Y sin embargo, Manaén en el presente, cuando fue escrito esto, y lo que él vivió, era muy distinto al tetrarca Herodes. Así que, hermanos, lo que tenemos que hacer es mirar nuestro pasado, como dice San Pío de Pietrelcina, mi pasado a tu misericordia. Pedirle a Dios que perdone nuestros errores, que perdone los errores de nuestros padres, abuelos y de ahí para arriba hasta Adán. Pero el presente, lo que nos marca a nosotros, es nuestro encuentro personal con Cristo. Ese es el camino. Así que dejemos de pensar que porque mi papá hizo, que porque mi abuelo, y me voy desmontando de la voluntad mía, ¿no? De mi responsabilidad. Dejemos de pensar con mucho cariño, con mucho respeto lo digo, dejemos de pensar de esa manera, por favor. Quinta recomendación, trabajar en cualidades como disciplina, orden, responsabilidad, manejo del tiempo, obtención de resultados, ponerse metas, todo ese tipo de cosas. Ahí la terapia es especialmente útil. Cuando la persona reconoce y dice, mire, ¿yo cómo hago? Les voy a poner un ejemplo para el trabajo diario. Hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro, que habla de que usted hace circuitos pequeños de trabajo de unos 40, 45 minutos y un descanso de 10 a 15 minutos. Entonces trabaja 45, descansa 10 o 15. 45, descansa 10 o 15. La persona es mucho más productiva. Entonces a veces uno necesita que le enseñen a trabajar de una manera productiva. Y hay que trabajar en eso. Sexta recomendación, reconocer heridas propias. Las heridas de infancia, las heridas afectivas y sexuales que hayamos recibido, los dolores que tengamos. Cuando todas las personas le dicen a uno, oiga, pero es que Saulo sí es como mal geniado, ¿no? Y eso lo dice mi esposa, lo dice un paciente, lo dice el vecino donde compro la leche, y ninguno de los tres ha hablado de eso con los demás. Hombre, tal vez es que soy mal geniado, entonces tal vez debo prestarle atención a eso. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Esta es toda una enseñanza que se podría desarrollar en otro momento y seguro ustedes la han trabajado de otras maneras, pero que apuntan a lo mismo. Las heridas que uno tiene, buscar cómo sanarlas. Hablando de los 10 mandamientos que mencionaba ahorita, pues los 10 mandamientos buscan que uno viva de acuerdo a la voluntad de Dios para no meterse en problemas. Y a veces, desafortunadamente, eso es justamente lo que hacemos. Apartarnos de la voluntad de Dios y ahí vienen los problemas. ¿Eso a dónde nos lleva? A pedirle a Dios la sanación de las heridas, pero al mismo tiempo, pedirle a Dios que nos ayude a buscar terapia, consejería espiritual, la guía del papá, de la mamá, la guía del esposo, de la esposa. Los cónyuges son bendecidos. En la misa en la que se celebra el matrimonio, hay un momento en que el sacerdote bendice, particularmente a la esposa, pero también al esposo. Por lo tanto, el esposo es fuente de bendición para ella y ella es fuente de bendición para su esposo.
Hay que escuchar a la esposa, hay que dejarse guiar. Tenga presente, como lo dijimos ahorita, que el mal ejemplo cunde. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia al mal. ¿Eso cómo se llama? Pecado, pecado original. De nuevo, ¿por qué los niños se burlan unos de otros? ¡Ay! Mire, yo me acuerdo, y lo digo con vergüenza, esto lo he mencionado en varias enseñanzas. Tenía yo un compañero de colegio que era, no voy a decir el nombre, no vaya a ser que el mundo es un pañuelo, de apellido Sierra. No, sí toca decir el nombre porque si no, no se entiende la anécdota. Y nosotros le decíamos, John Sierra, cierra la puerta. Cierra el apellido con S, cierra la puerta con C, obviamente, el verbo cerrar. A él le molestaba eso y más lo molestábamos nosotros. Qué tristeza. ¿Por qué hace uno eso? Porque el mal existe, pero también porque uno decide ser malo. Entonces ahí viene la novena recomendación. Ya te cansaste de equivocarte. Ya aceptaste, ya quieres aceptar que tú tienes que ver en las dificultades que estás viviendo. Decídelo hoy. Decide cambiar. Decide confesarte. Decide hablar con tu esposa. Decide pedir perdón a tus hijos. Decide reconocer ante tus padres que te has equivocado. Decide buscar consejería. Decide hoy, pero rápido que el tiempo se acaba, como dice la carta a los hebreos. Y por último, no importa dónde lleguemos, allá nos puede alcanzar la voluntad de Dios, la misericordia particularmente. No importa lo que hayas hecho, en tu corazón pídele a Dios una luz. En tu corazón pídele a Dios perdón. Claro, si tu conciencia te indica que debes ir donde un sacerdote, pues también será necesario el sacramento de la reconciliación. Pero pídele a Dios que te ayude, que Él te ayudará. Golpead y se os abrirá, dice Mateo. Hermanos queridos, la invitación ¿cuál es? Asumamos nuestra propia responsabilidad. Pidamos a Dios por nuestros antecesores, ante nuestras personas de atrás, los padres, abuelos, se me fue la palabra ahorita. Reconozcamos nuestros propios errores, trabajemos fuertemente en corregirnos y no perdamos de vista la misericordia de Dios. Alabado sea Jesucristo.